Muy bien, en esta ocasión nos toca hablar acerca del planteamiento del problema. Vamos a hablar de cómo se debe plantear un problema de investigación de la manera más sencilla. No por ello, tiene, por supuesto, no podemos soslayar el proceso que debemos seguir para obtener los mejores resultados. Bien, empecemos por los criterios para plantear el problema. Es fundamental tener y partir de un tema delimitado. Por supuesto, cuando se hace una investigación, tenemos un tema y tenemos una delimitación del tema. Y esta delimitación es fundamental porque así vamos a enfocarnos en un problema muy específico. El problema debe expresar relación entre dos o más variables. ¿Qué es una variable? Una variable es la propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse. El concepto variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos, fenómenos, los cuales adquieren diversos valores. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, en poder observarse en la realidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos, cuando estamos planteando precisamente un problema, vamos de lo general a lo particular. Sí, esto se denomina nivel deductivo, ya que esta generalización posteriormente la vamos a ir acotando de tal forma que nos lleve a particularizar en este caso, un problema. Y vamos a iniciar con la información en el nivel mundial. ¿Sí? La información de el tema que yo estoy investigando a nivel mundial, y eso me va a permitir saber que mi problema no es un problema precisamente está solamente focalizado en el lugar en donde yo vivo, en el estado o en la ciudad o en la comunidad en donde yo estoy en este momento. Entonces vamos del nivel mundial, que sería un término de ir de lo general. Posteriormente vamos a América Latina, y en América Latina pues vamos a también ver que por las similitudes que tiene en general América Latina con México, México pertenece por supuesto a América Latina, y bueno, encontramos diversas similitudes en diferentes ámbitos en las diferentes problemáticas que podemos vivir. Entonces, el siguiente lugar sería América Latina. Después de ir de lo mundial, nos vamos a un continente y posteriormente vamos a pasar al nivel nacional. Por supuesto, sigue siendo un nivel de generalización, pero ya más focalizado en este caso en un país. Y finalmente, vamos a hablar del nivel local. ¿Sí? ¿Qué pasa a nivel local? En el nivel local puede estar el estado, el municipio o la junta auxiliar o una comunidad. Esto es lo que nosotros digamos que debemos seguir para poder iniciar el desarrollo de nuestro planteamiento del problema. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una serie de cosas que debemos incorporar. ¿Qué fuentes o qué vamos a incorporar de las fuentes consultadas? En principio, se incorporan las causas, factores y características del problema. Nosotros como investigadores siempre pues observamos un fenómeno, observamos un problema, una temática, y eso es lo que nosotros vamos a buscar porque es de nuestro interés, porque es de nuestro gusto, y esa es una parte fundamental. Posteriormente a esto, vamos a incorporar cómo se presenta el problema, ¿sí? Y vamos a hacer una presentación. ¿Cómo es que nosotros como investigadores estamos observando ese tema? Primero lo vemos en una observación, podemos decir, simple, y posteriormente, si queremos profundizar, pues ya también vamos a ver qué factores, ¿sí? Cuáles son las causas y o las características que podemos observar de ello. Entonces, nosotros nos vamos a ver cómo se presenta ese problema, cuáles son las diferentes causas que puede presentar ese problema. Más adelante, ¿cómo ha evolucionado ese problema?
en muchas ocasiones los problemas, lejos de solucionarse, se, se agravan cuando no se está observando que precisamente existe una problemática dentro del tema que estamos en este caso abordando. Sí, entonces hay una inercia que pues muchas veces provoca que los problemas se agraven porque nadie hace caso de esas problemáticas. Y finalmente, ¿cuáles serían los efectos de ese problema? O sea, también, qué pasa si no hay una solución a las problemáticas que se están viviendo? Y bien, para todo ello, dice, bueno, he tomado un ejemplo que es el que vamos a exponer a continuación, y este ejemplo habla sobre los riesgos psicosociales de los servidores públicos en el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla en 2023. El planteamiento del problema aquí en un inicio, bueno, pues estamos hablando de los riesgos psicosociales, que es un término relativamente nuevo y que inició, digamos, en 1984 por la OIT, la Organización Mundial de la Salud, y que ya, bueno, pues empieza a trabajarlo y a entenderlo como una problemática que sucede en el ámbito laboral. En este caso, nuestra delimitación, como se puede ver, es los riesgos psicosociales en los servidores públicos. Digamos que ese es el tema que nosotros vamos a abordar y concretamente en un ayuntamiento y en un año, en un periodo específico de tiempo. Y bueno, posteriormente hacemos una breve definición, en este caso tenemos una breve definición de lo que son los riesgos psicosociales y más adelante, en el siguiente párrafo, vamos a hablar de los diferentes factores de riesgo psicosocial que podemos observar. Sí, entonces, bueno, pues aquí ya hay una primera aproximación de cómo se plantea este problema, cómo se observa este problema dentro del ámbito laboral. Sí, y bueno, aquí está esta redacción que tiene que ver con ello. Y luego el trabajo que desempeñan los empleados del ayuntamiento, que también pues nos dice y nos lleva a observar que hay precisamente ciertas problemáticas y que de seguir así, bueno, pues qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Sí, estos serían estos dos primeros párrafos, eh, digamos que coloreados, eh, serían los que presentan los factores. En este caso, también las características de lo que podemos observar a simple vista. ¿Sí? Pero por supuesto vamos a profundizar con el planteamiento de este problema. Como mencionamos en la parte de arriba, vamos a ir de lo general a lo particular. Y como mencioné antes, también, pues es un trabajo o vamos a decir, este fenómeno ya también, en principio, hay organismos internacionales como la OIT y la OMS que lo han trabajado. O sea, se han hecho investigaciones desde 1984 y bueno, pues esta sería nuestra primera aproximación a nivel internacional. ¿Por qué lo pongo por colores? Porque bueno, para mí es más fácil identificar, por ejemplo, en este caso, cuáles son las fuentes que utilicé, digamos, de manera general, digamos, en el ámbito internacional o en el ámbito mundial. Posteriormente uso otro color para el ámbito de América Latina, el ámbito de México y el ámbito local. Y bueno, esa es una referencia que personalmente me funciona porque así sé que estoy incorporando y de qué ámbito. Muy bien, entonces pasamos de la parte digamos, de lo internacional o lo mundial y nos vamos al nivel América Latina. Este nivel pues sigue siendo también muy general, pero es un trabajo que se hizo y que tiene mucha similitud con el problema que estamos abordando, que esta es una investigación que se hizo en Colombia y entonces, bueno, pues también nos habla de la misma problemática que nosotros estamos abordando acerca de los riesgos psicosociales. Más adelante, yo voy a incorporar información que ya tiene que ver, en este caso, con México. Y bueno, pues le puse un color verde para saber que, bueno, es de nuestro país. Y resulta que, bueno, pues estoy incorporando, en este caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Y bueno, esto ya nos habla también es cómo es que yo observo el problema desde este punto de vista, ya de las fuentes, vamos a decir, nacionales, ¿sí? Y sigo con el ámbito nacional. En este caso, también cómo es que ha ido evolucionando este tema en el ámbito nacional y cómo es que yo lo estoy trabajando para entender mejor y resolver mejor este problema. También estoy utilizando la Ley Federal del Trabajo en México, también para como una referencia importante, porque también, bueno, pues nosotros tenemos derechos y obligaciones a través de estas leyes y es lo que trabajamos. Más adelante vamos a seguir trabajando con ello y aquí me encontré con una referencia que tiene que ver, por ejemplo, con la OCDE, pero con el capítulo México. Y entonces eso me permite tomar una referencia de carácter internacional, pero que refiere precisamente una problemática en México. Y es una investigación que se hizo en México, entonces yo incorporo esto que tiene que ver precisamente con el ámbito internacional, pero con un capítulo específico de México. Por eso está con dos colores, como se puede observar allí. Y más adelante también incorporo otro trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y también en el capítulo México. Entonces estoy tomando diferentes aspectos que tienen que ver, en este caso, con lo internacional o hecho por organismos internacionales en nuestro país. Sí, más adelante sigo con otras fuentes de carácter nacional y al final voy a utilizar pues algunos documentos que he podido conseguir para hacer y encontrar cuál es esta relación y cómo es que puedo incorporarlos al trabajo del planteamiento del problema, sí, a nivel local. Y entonces aquí puse otro color precisamente para distinguirlo y saber qué es el nivel local. Y bueno, al final de todo este trabajo, bueno, pues solamente hablo de manera muy general sobre las consecuencias que puede tener esta problemática. Sí, y de esta manera, así de sencilla, es como vamos a hacer el planteamiento del problema.